Un saludo súper especial para todos ustedes. Bienvenidos a mi canal, su canal en Hablemos de Inmigración con Marta Salgado. Me han compartido una decisión de denegación de una visa B2 de interés nacional y hoy hice el análisis y quiero compartirlo con ustedes para que veamos qué pasó con este caso. Fue un caso presentado en el año 2023 y fue resuelto en el mes de marzo 2025. Me llamó la atención el caso por el cambio de gobierno y el impacto que pudo tener las pruebas adicionales que se incluyeron en el caso respecto a decisiones del gobierno anterior y la manifestación del oficial respecto de esos documentos. Hubo un par de frases que me llamaron la atención y quise analizar el caso. Terminé el análisis y quiero compartirlo con ustedes, además porque nos sirve como un recorderis respecto del proceso de la EB2 de interés nacional, un refuerzo para que ustedes nuevamente tomen nota respecto de los aspectos importantes para tener éxito en la presentación de nuestros casos cuando nos llega un ARFI o una misma denegación. No hay que desilusionarnos a tal punto de sentirnos demasiado frustrados y no hacer nada. Hay que hacer, y la ventaja de una denegación es que podemos volver a presentar el caso y tenemos todas las herramientas, todas las armas listas para volver a presentar un caso y que tenga éxito, porque ya el oficial nos está diciendo en qué falló nuestro caso y qué es lo que tenemos que mejorar. Así que no hay que desesperarnos, ni perder la fe, ni la confianza, sino que aprovechar esas herramientas para volverlo a presentar. Y también que miremos que el ARFI es un arma a nuestro favor y que el oficial nos está diciendo qué es lo que tenemos que mejorar para que ganemos el caso. Si nosotros analizamos con detenimiento, con detalle, con análisis ese ARFI y suministramos la información que nos está pidiendo el oficial, seguro que ganamos el caso. No le tengamos miedo al ARFI y no le tengamos miedo a una denegación. Tampoco debemos tener temor si enviamos información o nos apoyamos en evidencia o decisiones u órdenes ejecutivas del gobierno anterior para que sea analizado en este caso. Y ya vamos a ver por qué procesos. Espero que hayan tenido una linda semana y que empiecen una muy buena semana llenos de entusiasmo, de fe, de optimismo, para que nuestros procesos, nuestras metas, nuestros logros sean acorde con lo que estamos trabajando y deseando para el futuro propio, el futuro personal y el futuro de nuestras familias. Veamos el caso. Muy bien, aquí tenemos el caso de denegación. Esta denegación fue del 4 de marzo del 2025 y vamos a ver rápidamente un repaso de esta visa B2 de interés nacional que nos sirve para refrescar memoria, como decimos en los procesos, refresquemos memoria. El caso fue presentado, o la petición fue presentada el 24 de octubre del 2023. En noviembre 13 del 2024 hubo un ARFI, un requerimiento de más evidencia, y este ARFI se contestó o fue recibido por USCIS el 7 de febrero del 2025, 7 de febrero del 2025, y el 4 de marzo llega la decisión denegando el caso. El primer aspecto que analiza la Oficina de Inmigración o USCIS y lo que tenemos que tener en cuenta cuando estamos armando nuestro caso es si calificamos para una visa basada en el empleo categoría 2 y si vamos a pedir la excepción por interés nacional, entonces sí calificamos con los 3 PROM. Recomendación: cuando tengan un ARFI, Dios no lo quiera, pero si llega un ARFI, que no hay que tenerle miedo, hay que mirar exactamente qué es lo que nos está pidiendo el oficial y cómo enfrentamos ese ARFI. El ARFI es una herramienta valedera y en muchas ocasiones a veces uno sabe que el caso no hay nada que hacer, que hay que contestar el ARFI. ¿Por qué? Porque cuando el oficial toma la decisión final y deniega el caso,
Esa denegación nos está mostrando en qué nos equivocamos y qué tenemos que mejorar para volver a presentar el caso. O sea, no hay que sentirnos, si bien es cierto que uno se siente frustrado y decepcionado y molesto y de todo, es una posibilidad mucho mayor volver a presentar el caso, mejorar ese caso con toda la argumentación que ya nos está entregando el oficial. El oficial nos está diciendo en qué nos equivocamos, cuáles fueron los errores que cometimos, cuáles son los vacíos que hay, y hay que tomar esa información para nuevamente presentar nuestro caso. Este caso me lo prestaron, me lo facilitaron, está traducido y yo me llamó la atención, como les decía, me llamó la atención que se mencionan órdenes ejecutivas y decisiones de la administración anterior y estaba curiosa por saber si eso había tenido algo que ver para la negación del caso. Afortunadamente no. Pero pues lo analicé todo para saber exactamente qué pasó y por qué lo negaron y cuáles fueron los errores, y quiero transmitirlo y compartirlo con ustedes para que ustedes aprendan, para que ustedes de estos casos se alimenten, se retroalimenten y que puedan corregir errores y estar muy prestos a que sus procesos tengan éxito. Lo primero que se evalúa, obviamente, es si cumplimos los requisitos para una visa basada en el empleo, es decir, que seamos miembros de profesiones que posean títulos avanzados o su equivalente, o que debido a la habilidad excepcional en las ciencias, artes o negocios, beneficiarán sustancialmente de manera prospectiva la economía nacional, los intereses culturales o educativos o el bienestar de los Estados Unidos, y cuyos servicios en las ciencias, las artes, las profesiones o los negocios sean buscados por un empleador estadounidense. Esta es la categoría de B2, visa basada en el empleo, categoría número 2. Y el secretario de Seguridad Nacional puede, por interés nacional, renunciar al requisito de que sean buscados por un empleador en los Estados Unidos. O sea, no necesitamos empleador ni certificación laboral porque vamos a cumplir los 3 requisitos del caso Danazar, y eso se llama la visa EB2 de interés nacional. Es una clasificación de la visa EB2, ¿no? Lo primero que miran es, ok, esta persona cumple para la EB2 y ahora vamos a analizar si cumple los 3 PRON del caso Danazar. UCIS puede otorgar una exención por interés nacional si el peticionario demuestra por una preponderancia de la evidencia que el proyecto propuesto por el extranjero tiene mérito sustancial e importancia nacional. 2, que el extranjero está bien posicionado para avanzar en el proyecto propuesto. Y 3, en general sería beneficioso para los Estados Unidos renunciar a los requisitos de una oferta de trabajo y por lo tanto a una certificación laboral. UCIS puede aprobar la exención por interés nacional como una cuestión de discreción. Primer aspecto, mérito sustancial e importancia nacional. ¿En qué se centra este aspecto? En el esfuerzo propuesto del ciudadano, ¿no? Primer aspecto, mérito sustancial e importancia nacional, el esfuerzo específico que el ciudadano extranjero se propone emprender. El mérito del esfuerzo es en una de las siguientes áreas: negocios, espíritu emprendedor, ciencia, tecnología, cultura, salud, educación. Para establecer que un esfuerzo tiene mérito sustancial, el peticionario debe proporcionar una descripción detallada del esfuerzo y por qué es meritorio. Las áreas, ¿cuáles son? Negocios, espíritu emprendedor, ciencia, tecnología, cultura, salud, o la educación, y una descripción detallada del esfuerzo. La importancia nacional, ¿qué considera UCIS para la importancia nacional? Que el esfuerzo propuesto tenga un impacto prospectivo potencial. Todo esto lo tenemos que fundamentar con pruebas. El segundo aspecto, el enfoque ya no es el esfuerzo específico del ciudadano, sino que es el ciudadano mismo. Ese perfil de ciudadano que nos dice que está bien posicionado para hacer ese esfuerzo propuesto. Y son 4 componentes que siempre evalúa el oficial, es una lista que se debe cumplir lo máximo posible, algunas cosas mucho más importantes que otras.
o pueden agregarse en otras tantas, porque no es una lista limitada. Es esto y puede ser mucho más. Si no hay unas cosas, se pueden compensar con otras. O sea, si yo no tengo una prueba de alguna prueba de muchos cursos o de evidencia de escritos, o si he dictado conferencias, eso me pueden servir. Bueno, la educación, las habilidades, el conocimiento y el historial de éxito del individuo en proyectos relacionados o similares. Siempre tiene que ser referente al esfuerzo específico. 2. Un modelo o plan para actividades futuras. 3. Cualquier progreso hacia el logro del proyecto propuesto. Y 4. El interés de clientes potenciales, usuarios, inversores u otras entidades revelantes. Este aspecto número 4 tiene mucho peso para la visa B2 de interés nacional, que son las famosas cartas de intención. El tercer aspecto, en general, sería beneficioso para los Estados Unidos renunciar a los requisitos de una oferta de trabajo y, por lo tanto, una certificación laboral. Bueno, el 13 de noviembre del 2024, UCIS emitió un ARFI. Solicitó documentación adicional sobre importancia nacional y mérito sustancial del proyecto propuesto. Y esa respuesta se recibió el 7 de febrero del 2025. Una vez que reciben la propuesta, se hace todo el análisis nuevamente. Y bueno, aquí empieza el análisis del oficial que llega a la conclusión de la denegación o está explicando por qué denegó la visa. Exención de interés nacional. En la evidencia inicial, el peticionario afirmó: mi plan de acción consiste en aprovechar mi amplia experiencia en tal cosa para implementar estrategias, para buscar la reducción de la demanda energética en los sectores industrial y comercial de los Estados Unidos. Al hacerlo, pretendo promover la eficiencia energética, el desarrollo sostenible y el impacto económico en la nación en su conjunto, dice el oficial. El peticionario proporcionó información vaga sobre lo que realmente hará el esfuerzo o será el esfuerzo, además de buscar empleo o trabajar para una empresa estadounidense utilizando su experiencia laboral anterior. El abogado que figura en los registros proporcionó relatos contradictorios del esfuerzo. Es evidente el uso de un lenguaje arbitrario y lo que parece ser una respuesta estándar al ARFI. Esto es como que mostró que el ARFI realmente no abordó lo que el oficial estaba solicitando cuando hizo el ARFI. La respuesta del abogado peticionario indica: mi plan de acción consiste en aprovechar mi amplia experiencia en tal cosa para implementar tal cosa y reducir tal cosa en los sectores industrial y comercial de los Estados Unidos. Al hacerlo, pretendo, y dice, esto se incluyó textualmente en el ARFI como la declaración del esfuerzo, como la parte final de la oración proporcionada por el abogado con la parte inicial que dice, el esfuerzo tiene un mérito sustancial porque aprovechará su amplia experiencia en ingeniería industrial. O sea, recalca siempre en su parte inicial, en su propuesta inicial, cuando presenta la petición, como cuando presenta su ARFI, que se aprovechará su amplia experiencia en ingeniería industrial. En la evidencia inicial y en la respuesta del ARFI, el esfuerzo del peticionario es utilizar la experiencia laboral previa para ser consultor de empresas estadounidenses, ya sea a través de un contrato independiente o de un negocio. Cita un caso, el abogado cita un caso, Love Korean Church, es un caso que nada tiene que ver con este tema de la EB2, y el oficial llama la atención que es una afirmación infundada del abogado, y obviamente es porque al citar este caso no se entiende qué tiene que ver este caso con esto, no tiene nada que ver. O sea, por esto y porque se presenta el mismo esfuerzo propuesto, pero simplemente se hace como una acomodación, es que dice que es como una respuesta estándar de un ARFI.
El abogado afirmó que el esfuerzo del peticionario ahora desarrollaría e implementaría. Entonces, dice el oficial, que el cambio, que dice el abogado afirmó que el cambio de esfuerzo transformará las capacidades e incluye información de la administración anterior sobre los objetivos de la Casa Blanca y las órdenes ejecutivas. En el análisis, el oficial está recalcando que hubo un cambio en el esfuerzo propuesto. El cambio del esfuerzo transformará las capacidades y que señala que incluyó información de la administración anterior sobre los objetivos de la Casa Blanca y las órdenes ejecutivas. Es una mera referencia, no tiene nada que ver que el oficial haya señalado esto porque cuando estamos anexando documentación que tiene que ver con órdenes ejecutivas de este gobierno, del gobierno anterior, de gobiernos anteriores, obviamente el oficial las menciona, como las cartas de intención, como las cartas de recomendación, son mencionadas, pero no significa que porque se hayan mencionado órdenes ejecutivas del gobierno anterior haya sido una incidencia o haya incidido para que se haya denegado la visa. No tiene absolutamente nada que ver. Esto se debe a un cambio en la declaración del esfuerzo redactada por el peticionario el 24 de octubre de 2023, más de un año después de la presentación inicial de la petición. Además de los cambios en la declaración del esfuerzo y la información sobre el campo del peticionario que atiende a las pymes, el peticionario proporcionó un nuevo plan de negocios para una compañía XXX en Los Ángeles, California. El peticionario tiene la intención de operar su propia empresa de consultoría que se asociará con las pymes para asesorar. Esto les pongo en contexto. Hay una petición inicial en donde el peticionario se presenta como un experto experimentado en tal campo y que va a ser un consultor, un asesor, pero luego cuando llega la ARFI vuelven a presentar lo mismo, pero dicen que se va a hacer ya no él como consultor personal, sino que se creó una empresa que fue creada además en enero del 2025 y que a través de esa empresa es que se va a desarrollar el esfuerzo propuesto y que el esfuerzo propuesto ya no va a ser pues en los sectores industrial y comercial de los Estados Unidos, lo aterrizan a que sea en California, en Los Ángeles, California. Eso es lo que se plantea con el ARFI. Dice que el oficial dice que el abogado afirma que el impacto del esfuerzo las afirmaciones no fundamentadas del abogado no constituye prueba. Aquí esto, ¿por qué lo destaco? Porque no tan solo es el abogado, aunque aquí hace referencia a un caso específico, que es el caso de Ramírez Sánchez, respecto del respaldo de las pruebas, de las afirmaciones con las pruebas. Es específicamente esto, las afirmaciones de un abogado o que el abogado presente un documento o que el abogado presente una sustentación. No es una prueba si no tiene un respaldo documental, una prueba objetiva de algo. No basta con decir que yo me llamo Marta Salgado, sino que yo tengo que demostrar que yo soy Marta Salgado con pruebas, con documentos que sean idóneos para demostrar que yo me llamo Marta Salgado, que yo vivo en tal dirección. Entonces, ¿cómo pruebo yo que vivo en tal dirección? Si eso se necesita dentro de un expediente. Entonces, no basta con la sola afirmación ni del peticionario, ni del abogado o el representante, sino que toda afirmación se tiene que demostrar. Si yo estoy diciendo que yo soy una experta en tal campo, yo tengo que demostrar que soy experta. Si yo tengo que demostrar que yo hice un proyecto y que ese proyecto tuvo éxito, tengo que demostrar que ese proyecto dónde está radicado, o testigos o declaraciones de personas que conocieron o trabajaron conmigo ese proyecto, cuál fue el éxito que tuvo el proyecto. Toda afirmación tiene que ir respaldada para que tenga un peso jurídico, y eso es lo que piden el ARFI. Demuéstreme que lo que usted está diciendo es verdad. Por eso aquí es todo lo que puse en rosado,
lo pongo en rosado porque después verifico exactamente esa información, qué caso es, son casos en los que se basan los oficiales para tomar las decisiones. Cuando el abogado está, cuando el oficial está afirmando esto, el abogado afirma tal cosa, es porque ya existe un precedente, una decisión que está marcando la pauta para yo evaluar un proyecto, un proceso. Y en estos procesos existen unas pautas, unos antecedentes de casos anteriores en donde están diciendo, mire, cuando haya información así, tiene que ir respaldada con pruebas que por lo menos indiquen tal cosa. Se dan como un valor a la prueba. En este caso es preponderancia de evidencia, que es la prueba es más suave en el campo jurídico. Preponderancia de evidencia es demostrar como que las cosas son más verdaderas que falsas. Como que es verdad, si yo digo, yo me llamo Marta Salgado, pero yo no tengo un registro de nacimiento, no tengo un documento oficial por X o Y circunstancia, o se quemaron los archivos, qué sé yo, whatever. Pero entonces, ¿cómo lo pruebo? Con declaraciones de testigos, o si tengo un familiar, mire, ella sí nació, ella sí se llama así, o cualquier forma en la que yo pueda demostrar que yo me llamo así. Entonces no tiene que ser una prueba tan rígida en donde si no lo hago con este tipo de evidencia, entonces no me van a valer lo que yo estoy diciendo. La preponderancia de evidencia es todo lo que yo pueda demostrar que le indique al oficial que puede ser más verdadero que falso, ¿verdad? Esa es la preponderancia de evidencia. Y ellos se basan en esas evaluaciones con estos precedentes jurídicos. Todas las decisiones se basan en precedentes jurídicos. Bueno, el mérito sustancial. En la prueba inicial no aportó prueba suficiente en cuanto a su propuesta de trabajo, más allá de señalar que aprovechará su amplia experiencia. Después del ARFI, aunque el abogado de registro proporcionó un cambio de proyecto y una declaración de proyecto redefinido, utilizando la experiencia para mejorar las PYME en Los Ángeles, California, UCIS considera que el proyecto propuesto por el peticionario tiene mérito sustancial. O sea, aquí ya se superó la prueba del mérito sustancial. No obstante, miren que el oficial está recalcando el proyecto redefinido, proporcionó un cambio de proyecto. Sin embargo, validaron el mérito sustancial. Importancia nacional. Al determinar la importancia nacional, la cuestión relevante no es la importancia del campo, la industria, la profesión. En cambio, UCIS deben centrarse en el esfuerzo específico, que eso siempre lo hemos visto. UCIS debe buscar evidencia que documente el impacto potencial prospectivo, el impacto prospectivo potencial. Cuando estamos analizando la importancia nacional, y quiero que esto siempre lo tengan en cuenta para que sus proyectos tengan importancia nacional o demuestren más bien. Pueden tener importancia nacional, pero si no la demuestro, no hago nada. Para demostrar la importancia nacional, tengo que demostrar que mi proyecto tiene impacto prospectivo potencial. ¿Qué es el impacto prospectivo potencial? Esa es una tarea que les dejo. Yo lo he mencionado en otros videos, los que sepan me lo dejan en la caja de comentarios. ¿Qué es el impacto prospectivo potencial? Quiero saber si ustedes tienen claro esto, porque esto es clave para que ustedes puedan desarrollar la importancia nacional. Evidencia que documente el impacto prospectivo potencial del trabajo de su proyecto propuesto. Dice, el abogado de registro declaró que el proyecto propuesto es abordar directamente el objetivo nacional de fortalecer la cadena de suministro, por lo que mejorará significativamente la productividad de las pymes, Según, dice el oficial, según el nuevo plan de negocios del peticionario, la compañía X, la empresa proporcionará una amplia gama de servicios personalizados para aumentar la eficiencia operativa, optimizar los procesos de mantenimiento y mejorar tal cosa. Dice el oficial, el RFI detalló cómo los registros carecen de evidencia que establezca cómo
demuestra implicaciones más amplias en todo el campo. ¿Cómo es que va a impactar en su campo? No hay evidencia que indique cómo es que va a beneficiar en su campo ese proyecto. El ARFI solicitó al peticionario demostrar que el proyecto propuesto tiene implicaciones nacionales o incluso globales dentro de un campo particular. Esto va en todos los ARFI cuando están objetando la importancia nacional, porque siempre que se objeta importancia nacional es esto. Tiene un potencial significativo para emplear trabajadores estadounidenses o, lo pongo en verdecito porque ¿es esto o es esto? Alternativas. Tiene efectos económicos positivos sustanciales en un área económica deprimida, mejorará ampliamente el bienestar social o el enriquecimiento artístico-cultural e impacta un asunto que una entidad gubernamental ha descrito como de importancia nacional o es objeto de iniciativas nacionales. Una de estas cosas se tiene que demostrar. Se solicitó al peticionario demostrar, no afirmar, demostrar. Es muy diferente. Yo puedo afirmar muchas cosas, pero si no las pruebo. El peticionario proporcionó una nueva declaración de esfuerzo, que según el abogado es una aclaración. Su nuevo plan de negocios, declaraciones sobre los posibles inversionistas, ventas de propiedades extranjeras y posibles socios para futuros clientes, dependiendo de si le aprobaban una petición en IW, y cartas comerciales de otros que puedan trabajar con la empresa. Las regulaciones de UCITS requieren afirmativamente que el peticionario establezca su elegibilidad para el beneficio que busca al momento de presentar la petición. Y aquí viene este caso es muy importante. ¿Y por qué razón? Ellos analizan cuando hay ese cambio, por qué razón es un cambio del esfuerzo propuesto y no es una aclaración del esfuerzo propuesto. Esta es la base o el precedente jurídico del que ellos se basan para poder tomar esta decisión. No es que el oficial lo tome como que a mí me pareció que es una aclaración o a mí me pareció que cambió el esfuerzo propuesto. Ellos evalúan con base en precedentes jurídicos. El peticionario no puede cambiar materialmente el esfuerzo propuesto en un esfuerzo por hacer que una petición deficiente se ajuste a los requisitos de UCITS. Matter of Sumi, ese es otro de los casos en los que se basa. La información proporcionada dentro de la evidencia inicial, el peticionario presentaba al peticionario como un especialista en tal cosa. Con el ARFI, el peticionario afirmó que ahora operará una empresa y el abogado afirmó que la evidencia inicial debería haber establecido que iba a ser un contratista independiente trabajando por su cuenta propia. Aquí debe haber un error como de traducción. El abogado afirmó que la evidencia inicial establecía que él iba a trabajar como un contratista independiente y que iba a trabajar por su cuenta propia. No sé si fueron específicos o si dejaron para que el oficial lo interpretara, ¿no? La nueva empresa permitirá al peticionario convertirse en un empresario, actuando como director ejecutivo responsable de la dirección estratégica de la empresa, la toma de decisiones clave y la supervisión de todas las áreas operativas. Dice el oficial, la propia declaración del peticionario no estaba respaldada por evidencia objetiva. ¿Qué es evidencia objetiva? La evidencia objetiva es la que está basada en hechos verificables, datos concretos, estadísticas, pruebas físicas. ¿Qué no es una evidencia objetiva? Opiniones, creencias, afirmaciones sin respaldo. Afirmaciones sin respaldo. Afirmaciones sin respaldo. Afirmaciones sin respaldo. Me voy quedando ya sin voz. La propia declaración del peticionario no estaba respaldada por evidencia objetiva, como artículos de noticias generales sobre infraestructura. Bueno, ahí está diciendo cuáles serían esas evidencias objetivas.
y cómo la compañía lograría el éxito en un nivel que cumpla con la importancia nacional. ¿Qué nos está diciendo el oficial acá? Ok, cambiaron o ampliaron o aclararon el esfuerzo propuesto, lo que haya sucedido, pero tampoco hubo evidencia. No hubo la evidencia que él estaba pidiendo en su ARFI, no hubo la evidencia inicial, no hubo la evidencia llegada en el ARFI. Hubo el cambio, hubo la aclaración del esfuerzo propuesto, pero no hubo evidencia. No sé si aquí faltó una hoja o qué pasó, pero aquí dice marco de Danazar. Bueno, algo estaban hablando de Danazar. El solicitante debe respaldar sus afirmaciones con pruebas relevantes, probatorias y creíbles. Las cartas de recomendación y opinión y las declaraciones del solicitante no son pruebas objetivas. Esto también lo determinan otro caso que habla de la preponderancia de la evidencia. Si ven, cada caso de estos está hablando de las evidencias, de las pruebas. Cada casito habla de las pruebas y esos casos son los parámetros que se rigen, vuelvo y lo repito, para que el oficial tome la decisión, para que el oficial analice con cuidado lo que tiene al frente. Este caso, Matter of Chawafe, habla sobre la preponderancia de la evidencia. Y la preponderancia de la evidencia es lo que les explicaba. Es un mínimo rango de evidencia, pero obviamente se tiene que presentar en los casos. No sé si ustedes han visto en los casos criminales o saben que para que una persona sea declarada culpable en un delito, tiene que ser más allá de una duda razonable, que es la máxima de las pruebas. O sea, no cabe duda de que esa persona es culpable y se le declara culpable. Esa es la máxima de las pruebas. O sea, si hay un mínimo de duda, en ese caso no se puede declarar culpable a una persona. Entonces, más allá de una duda razonable, es el máximo de las pruebas y preponderancia de evidencia es como el mínimo rango de las pruebas. El peticionario no ha establecido cómo su proyecto propuesto impactará a la población regional o nacional a un nivel consistente con su importancia nacional. Tampoco ha demostrado cómo su trabajo tendría implicaciones más amplias para la transformación de las pymes. Aquí viene una parte que recalco para que vean lo que dice el oficial. Dice, más allá de las declaraciones grandilocuentes y los informes de noticias generalizados, ¿ves? Declaraciones grandilocuentes, información de noticias generalizados, el peticionario afirma que, en el plan de negocios, el peticionario detalla la responsabilidad de la empresa y de él mismo, detallando el papel que tendrá como director ejecutivo responsable de la dirección estratégica de la empresa, la toma de decisiones clave y la supervisión de todas las áreas operativas y la conexión directiva con la consultoría y la implementación de las ideas de la empresa. Proporcionó una gran cantidad de artículos de noticias generales, información general. Y esto lo recalco porque en este caso, al parecer, hubo falta de evidencia. Y como les decía anteriormente cuando hablábamos de las pruebas, no es solamente afirmar, no es solamente presentar noticias generales que hablen de algo, sino evidencia objetiva y pruebas que respalden las afirmaciones, lo que yo estoy diciendo, que le den ese sustento, ese respaldo. Y si ven que lo repite y lo repite acá, o sea, si hubiera podido salvar si hay una evidencia concreta, una evidencia objetiva. Sin embargo, la evidencia no detalló más allá de vagas afirmaciones de asociación como una empresa de consultoría para pymes, como una empresa de consultoría energética para pymes cumplirá con los requisitos del alcance nacional. Por esa razón, el caso se cae. Si hubiese podido salvar de pronto si hay más evidencia. El peticionario no ha presentado pruebas suficientes para demostrar que su proyecto propuesto es de importancia nacional. El peticionario sostiene que el impacto económico de su negocio tendría un potencial significativo para emplear a trabajadores estadounidenses.
no dentro de un área particularmente deprimida económicamente, ya que toda la ubicación en Los Ángeles, California, no está catalogada como económicamente deprimida, según la información disponible de las zonas HV. El abogado proporcionó una lista de zonas de oportunidad dentro del área de Los Ángeles, pero esa no es el área definida del negocio propuesto y la evidencia proporcionada dentro de la respuesta no validó la respuesta ni afirmó que la empresa es más que una pequeña empresa que operará en Los Ángeles, California, que empleará a 5 personas inicialmente, incluido el peticionario, con una posibilidad de 16 personas en total después de 5 años de operación. O sea, si yo estoy mostrando con mi business plan el crecimiento de esta empresa en cuanto a contratación de personas, no es sustancialmente significativo y no va a impactar la economía de un área. Y tampoco se planteó que el esfuerzo propuesto se iba a desarrollar dentro de una zona hub o HV para poder demostrar que iba a trabajar en una zona deprimida. O sea, falta evidencia. El peticionario afirma: reduciré, optimizaré, bajaré y minimizaré la huella ambiental. No califica y no tiene intención de ser elegible para el programa HV-SON. Y vuelvo y explico. El peticionario afirma: reduciré cómo, optimizaré cómo, bajaré cómo, minimizaré la huella ambiental cómo, pero puede que haya dicho cómo lo va a hacer, pero ¿cuál es la prueba de que existe esta problemática? No sé en el tema probatorio qué fue lo que realmente presentaron, porque no conozco más allá de este documento. El plan de negocios no valida las afirmaciones ni se proporcionó evidencia para demostrar que Los Ángeles, California, es un área económicamente deprimida. Una parte de la ciudad tiene zonas de oportunidad y que la empresa proporcionaría un beneficio sustancial y crecimiento económico para esa comunidad específica. Además, las afirmaciones y las declaraciones no fueron validadas de que su presencia comercial en la comunidad mejorará las operaciones comerciales, la comunidad y los ingresos, etcétera, etcétera. El simple hecho de tener potencial de emplear a trabajadores estadounidenses no alcanza el estándar requerido. No hay que desilusionarse con esto, o sea, fíjense que aquí el oficial está explicando paso a paso cuáles fueron los errores, o sea, presentar nuevamente el proyecto y corregir todos estos errores probatorios es una muy buena oportunidad. Dice el oficial que el peticionario presentó un nuevo plan de negocios para una compañía tal creada en enero del 2025, que no hay cartas de compromiso o dentro de la evidencia de asociaciones estratégicas o afiliaciones gubernamentales más allá de una posible consulta con pequeñas empresas en caso de que le otorguen la visa NIW. No proporcionó un contrato con una entidad gubernamental para establecer que los beneficios del esfuerzo propuesto serían beneficiosos para los Estados Unidos. El peticionario afirmó que tenía un historial de éxito como consultor, pero no proporcionó evidencia de éxito previo como empresario. Y este es otro punto súper importante. Se pasó de consultor, de venir a trabajar con un esfuerzo propuesto, un proyecto personal, a un proyecto empresarial. Y en ese caso tiene que demostrar éxito como empresario. Si no tiene pruebas de éxito como empresario, ¿cómo va a demostrar que está bien posicionado para avanzar en el esfuerzo propuesto? Tiene que demostrar que ha sido empresario y ha tenido éxito. El peticionario no proporciona evidencia de éxito más allá de las obligaciones laborales. El peticionario proporcionó currículum y empleos y obligaciones desempeñadas únicamente. Sin embargo, el registro carecía de evidencia de éxito previo del peticionario como empresario. Solo declaraciones de recomendación de reconocimiento y habilidades desarrolladas durante el empleo. Afirma que los ingresos impactarán directamente a la región, pero no proporcionó evidencia que demuestre cómo la compañía afectará a la región a los Estados Unidos o a los Estados Unidos en una escala tal que afecte el campo de los emprendedores PYME y las pymes.
Las cartas de recomendación y la carta de opinión de experto proporcionada por el peticionario fueron vagas y grandilocuentes sobre la mejora del bienestar social de las empresas locales y el cumplimiento de iniciativas nacionales anteriores. La guía de política de USCIS no crea una presunción de elegibilidad para los empresarios. Una intención declarada de crear empleos en un área económicamente deprimida no establece invariablemente importancia nacional. Recalco, una intención declarada de crear empleos. No es la intención de crear empleos, es demostrar que voy a crear empleos y cómo se van a ir a crear esos empleos en una zona deprimida. La creación de empleos a un nivel que produzca efectos económicos positivos sustanciales. USCIS puede, a su discreción, usar dichas cartas como opiniones consultivas presentadas por testigos expertos. Es importante que ustedes sepan que las cartas de recomendación son ayudas, pero no es una prueba fundamental para que se adjudique una petición. Muchas veces cuando estamos analizando casos, lo primero que las personas piensan, inclusive antes de tener su proyecto, es las cartas de recomendación. ¿Y cómo hago para conseguir las cartas de recomendación? ¿Y qué deben decir las cartas de recomendación? Si no tienen el esfuerzo propuesto, si no tienen el proyecto redactado, no podemos empezar por unas cartas de recomendación que simplemente son unas herramientas de apoyo, como dice el oficial y lo dice en este caso, Matter of Caron International. USCIS puede usar dichas cartas como opiniones consultivas presentadas por testigos expertos. Sin pruebas documentales objetivas sobre el impacto económico o la creación de empleos atribuibles al trabajo futuro, el proyecto propuesto por el peticionario alcanzaría el nivel de efecto económico positivo sustanciales contemplados. Sin pruebas documentales objetivas sobre, por ejemplo, el impacto económico o la creación de empleos atribuible al trabajo futuro, el expediente no demuestra que los beneficios para la economía regional o nacional de los Estados Unidos resultantes del proyecto propuesto por el peticionario alcanzarían el nivel de efectos económicos positivos sustanciales contemplados por Danazar. En consecuencia, el proyecto propuesto no cumple con la importancia nacional. Aquí nos habla que las evidencias sobre el segundo PRON están demostradas y el tercer PRON, obviamente, como no se contó con esta importancia nacional, se cae este tercer PRON también. El expediente no demuestra los amplios beneficios asociados con el esfuerzo del peticionario como empresario y gerente de consultorías PYME. No demuestra que el esfuerzo propuesto por el peticionario pueda conducir a una creación sustancial de puestos de trabajo. El expediente no contiene evidencia suficiente para demostrar que los beneficios del esfuerzo propuesto por el peticionario serían beneficiosos. Bueno, esto es lo que trae esta decisión y básicamente es un vacío probatorio. Bueno, llegamos ya al final de este ejercicio que me parece muy interesante y muy ilustrativo. Pueden darse cuenta que el error son las pruebas, que necesitamos evidencia acerca de esos componentes especiales para la importancia nacional. Impacto prospectivo potencial, evidencia objetiva, que no llenemos al oficial con información que es generalizada. Sí pueden ser marcos de referencia, pero no es el punto central del proceso. Así que me tranquiliza y quiero que ustedes también tengan la tranquilidad de que el hecho de que hayan presentado órdenes ejecutivas o información de la administración anterior no tiene nada que ver para el estudio y el análisis de una visa de B2 de interés nacional, porque simplemente lo que se va a contrastar y lo que se va a verificar es la importancia nacional de un esfuerzo propuesto. Y si el esfuerzo propuesto tiene esa importancia nacional, no tiene que ver el que sea X o Y gobierno, porque tiene que ver con un campo en el que se está beneficiando a los Estados Unidos, sea el color político que sea. Simplemente que los esfuerzos propuestos
Obviamente, si tenemos la oportunidad de alinearlos con políticas gubernamentales actuales que no se hayan quitado definitivamente, pues es mucho mejor. Como por ejemplo, y vuelvo y les comento, cambio climático. Cambio climático hay que verlo con mucho cuidado, con mucha pincita, para que no tengamos inconvenientes con el tema del cambio climático, que no es una prioridad de este gobierno, no es una política de este gobierno. Entonces, ¿hasta qué punto y cómo presentaríamos un esfuerzo propuesto sobre estos temas que ya no tienen esa connotación especial con este gobierno? En fin, eso les quería participar y compartir. Espero que el ejercicio les haya servido. Si les gustó este video, denle un like, suscríbanse al canal, compartan la información, no se desanimen. Estas decisiones, y para la persona que tuvo esta decisión o quienes han tenido una denegación, nada que ver, es un ejercicio maravilloso porque podemos tener un éxito en una nueva presentación. Sé de personas que han presentado plagios, que han presentado copias, que han presentado proyectos comprados, pero créanme que esos caminos no conducen a nada bueno. La mayor satisfacción es cuando realizamos nuestros proyectos y nuestro esfuerzo propuestos por nosotros mismos, no porque nos estemos robando un proyecto o que estemos plagiando una información, sino cuando estamos haciendo las cosas que son genuinas, que son auténticas. Los fraudes migratorios se caen, tarde o temprano se caen. Entonces, estemos tranquilos, porque si algunas personas han tenido una aprobación de una I-140 basados en un plagio, y muchos de ustedes lo saben, eso no llega a buen puerto. Así que ánimo, ánimo con esos RFI, ánimo con esas denegaciones y ánimo con esos procesos y esas aprobaciones y los procesos consulares. Nos vemos en el siguiente video. Bye.